Somos UDECA, Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Unidos, cubrimos todo el país. Cada uno su momento para decir lo que piensa. A cada uno su derecho para expresar sus ideas. Que nadie se quede ausente, que no haya más silencio, que vengan todas las voces, que es hora de foro abierto. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, presenta Foro Abierto. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas de la 93.7. Usted dirá, este programa tiene algo especial en esta mañana, Foro Abierto, porque el Foro Abierto se convierte hoy en un programa de nuestra emisora, dirigido por amigos que trabajan, que laboran a través de esta emisora, con su programación. En esta mañana tenemos con nosotros bienvenido Heredia y Batista. Alcibíades Moreta, muchas veces dije bienvenido a Foro Abierto. Bienvenido a Foro Abierto, sí, porque Foro Abierto es un programa también que usted estuvo dirigiendo, trabajando a través de muchos años por medio de esta emisora. Y este Foro Abierto tiene una particularidad especial. Usted sabe que celebramos el 46 aniversario de nuestra emisora Radio Enriquillo. Y cada año nuestros obispos dominicanos, a través de la conferencia, tienen para nosotros un mensaje. 2 veces al año los obispos lanzan mensaje a la nación dominicana con motivo del 21 de enero, esa carta pastoral que ellos redactan para todo el país. Esta tiene más bien contenidos pastorales a nivel eclesial, y ahora, con motivo también de nuestra independencia nacional, los obispos también redactan para todo el país un mensaje con motivo del 27 de febrero. Y nosotros también lo aprovechamos con motivo de nuestro aniversario para hacerlo llegar hasta cada uno de sus hogares. Por eso en esta mañana, bienvenido con nosotros en este Foro Abierto, y también Alcibíades. Queremos compartir con ustedes este mensaje del día de hoy. ¿Y cómo se titula este mensaje, bienvenido, que los obispos tienen para nosotros en esta mañana? Seamos honestos y practiquemos la justicia. Seamos honestos. ¿Y a qué le suena eso, Alcibíades, que seamos honestos? Bueno, el promover, que es un principio de la iglesia, la honestidad entre las personas, porque cuando hay honestidad es una revisión, es una convicción del individuo que le lleva entonces a actuar ante la sociedad y ante la familia con esos principios y valores importantes. ¿Y no le recuerda esa? Promovamos, seamos honestos y practiquemos la honestidad. Nuestros padres, ¿qué hacían con nosotros? ¿Qué hacían con los hijos? Promovían esa honestidad siempre con los hijos, continuamente. Frases promovían, como, padre. Sí, promovían. Sí, promovían porque ahora ya uno no sabe ahora qué es lo que promueven los padres. Exacto. Los padres, sí, así es. Los padres decían, era común, a mí me pesa mucho el ruedo del pantalón. Otro decía, a mí nunca me han visto en la puerta de un cuartel. Y también ellos, como que era su carta de presentación, saber que usted era una persona. Yo nunca voy a bajar la cabeza. Así es. Nunca me harán ver los hijos. No permito que los hijos me hagan doblar la cabeza. Porque ni me van a arrodillar. Ni me van a arrodillar. Sí. Porque eran gente que la honestidad era algo. Decía antes que si uno llevaba un huevo a la casa, tenía que decir dónde lo encontró. A ponerlo donde lo encontró. Y el papá decía, o los padres decían,
A mí, yo mantengo mi palabra, yo di mi palabra. No, y si era un centavo, había Así es. centavo. Exacto. También Así había es. que ir. ¿Dónde lo encontró? Usted sabe que a mí una vez me regalaron 5 centavos, el padrino me regaló 5 centavos y yo duré como 3 semanas con esos 5 debajo de una piedra. Por no decirlo. Por no decir que me lo habían, no me creyeran que no me lo habían regalado. Aunque, a pesar de eso, sin embargo, había un respeto con el padrino, Sí. con el vecino. El niño tenía que respetar al vecino, al tío, al compadre. Tenía que respetar Sí, sí. al mayor, había que respetarlo. ¿Sí? Entonces, seamos honestos y Por ejemplo, practiquemos sí. la justicia. Por ejemplo, padre, en esa misma dirección, que son elementos que recogemos de lo que es lo consuetudinario, esa costumbre heredada, era, como ustedes decían, prohibido encontrarse. Exacto. Y sobre todo, los muchachos, había una frase que utilizaban mucho los padres nuestros y abuelos, que tus manos no toquen lo que tus ojos vean. Exacto. Ujú. Y entonces el contenido de este mensaje, Alcibiades, ¿cuál es el contenido que tiene esta carta pastoral que nuestros obispos han llevado a la nación dominicana? ¿Cuál es el contenido que ella posee para nosotros en esta mañana que queremos compartir? Bueno, hay elementos generales, el hecho mismo de que dice seamos honestos y practiquemos la justicia. Hay un conjunto de elementos o contenidos que lo incluyeron los obispos, nuestros obispos, que está relacionado con la Biblia, la justicia en la Biblia, también hace referencia a la justicia y la honestidad en el magisterio, o en el ministerio, en el magisterio de la iglesia. Así es. Y hay un asunto Bienvenido, hay otro, importante, si tú quieres, puedes escúchame. sí. No, que hay una parte importante que yo creo que debemos valorar en esta carta de los obispos. Es que con motivo de la independencia, ellos están partiendo de la honestidad de los que trabajaron por nuestra independencia. Así es. Incluso ponen el ejemplo de Juan Pablo Duarte, que hasta sacrificó bienes familiares para lograr la independencia. Entonces liga la honestidad con la justicia. Sí. Porque en la medida en que se es honesto, también se es justo. Y precisa esa parte, y bienvenido, cuando dice la realidad actual de la justicia y la honestidad en nuestro país. Entonces también los obispos, al escribir esta carta pastoral, ellos quieren invitarnos a reflexionar. Es una reflexión para que, como ellos nos dicen en esta introducción, para que todos trabajemos por una justicia y una mejor honestidad en el país. Que todos nos unamos, que no solamente la iglesia, porque escribe esta carta a través de sus pastores, sino que todo el pueblo dominicano nos unamos a trabajar por la justicia y por la honestidad. Correcto, Así y ese llamado a ser honesto también se lo hace llegar a los católicos y a los demás es. religiones. Porque si usted no es honesto, usted no puede predicar la palabra de Dios con honestidad. Así es. Porque usted está siendo entonces un hipócrita. Practicar- Y hemos visto muchos ejemplos dentro de varias iglesias con pastores que dicen una cosa y hacen otra. O sea, El que famoso esto, aparte de la honestidad hacia la población, también están llamando la honestidad con sus propios integrantes. Así es. Sí, con lo que predican la palabra de Dios. Practicar con el ejemplo. Exacto. Practicar con la justicia. Dicen nuestros pastores que para lograr en la República Dominicana los valores de libertad, la paz, la justicia, en su proceder y ejemplo de vida, dio nuestra más que suficiente honestidad, incluso refiriéndose a Juan Pablo Duarte, que fue capaz de sacrificar sus bienes materiales y hasta la estabilidad económica familiar para alcanzar ese sueño de una nación libre e independiente. Así es. Y nuestros políticos también actúan con ese mismo interés que movió a Juan Pablo Duarte y a luchar por la nación. Ellos sacrifican sus bienes. Yo creo que debieron actuar inspirados en otra expresión, en otro comportamiento de Juan Pablo Duarte, cuando le proponen, una vez alcanzada la independencia,
que sea presidente de la República. ¿Ustedes recuerdan? Y él dice, ese no es mi rol, ese no es mi papel. Yo no me integré, yo no trabajé, yo no luché para eso. No, y un O sea, asunto que hemos citado, tan- un asunto que hemos citado antes, escúchame, es que a Juan Pablo Duarte le entregan un dinero Sí. para un combate, la guerra donde él estaba, la batalla donde él estaba por acá por el sur. 1,000 pesos le entregaron para comprar avituallamiento. Y compró todo, pero fue todo en un papelito que lo fue anotando. Y al final llegó el menudo. Gastó 127 pesos. Sí. Y llevó 80. ¿Cómo fue la cosa? Le dieron 1,000 pesos. Sí. Y gastó 127 y llevó los otros Una 800. rendición de cuenta rendición de de cuenta. todo cuanto hacía. Así es. Y ustedes saben que la iglesia en la República Dominicana, ella se enfrasca en un plan de pastoral, en un plan que la iglesia quiere llevar a través de la nación dominicana, y dentro de ese plan, en este año, se quiere trabajar ese valor de la honestidad. El valor de la honestidad es el valor que durante este año la iglesia quiere infundir en el pueblo dominicano a través de sus fieles, trabajar. ¿Y por qué la iglesia quiere trabajar esto? Porque ve que anda flojo. De si los obispos, así como hablábamos de Juan Pablo Duarte, decía si nuestros políticos actúan apegado a la honestidad, nosotros conocemos, son realidades que están ahí, la cultura de servirse desde el poder una vez que van a jugar o a desempeñar una función pública, ha puesto en cuestionamiento y a su vez proporciona o brinda la oportunidad. Si nosotros promovemos el actuar con honestidad, pues vamos a garantizar y empujaríamos en la dirección de que los partidos políticos sean más honestos entre sí, porque son los llamados a gobernar, serán nuestros gobernantes, los integrantes de esos partidos. Hoy están unos, mañana estarán otros. Pero entonces debe ser un político comportamiento en sentido general. Así es. Porque quien dirige la nación en este y otros países son los políticos. Son los partidos y los políticos. Entonces, si los políticos no son honestos, así es. ¿Cómo van a dirigir la nación? Eso reflejan. También nos hablan los obispos de la justicia, otra parte, y la Biblia enfatiza mucho, Jesús enfatiza mucho también en la justicia. Y si no hay justicia, no puede haber paz. Porque la paz se deriva, la justicia se deriva de un clima de paz para poder caminar con ese valor grande que es la justicia. Y la iglesia nos invita también, junto a este valor de la honestidad, nos invita a practicar la justicia en nuestro país. Y como decía ya en el Antiguo Testamento, muchos de nuestros profetas nos invitaban a vivir la justicia, sobre todo el profeta Amós, que es un profeta de la justicia social. Profeta Amós hablaba de las balanzas, hablaba de las compras a los campesinos, de cómo se alteraban las balanzas, de cómo las medidas se disminuían. Que eso no ha pasado todavía. En estos tiempos, miles de años después, todavía. Y es todo bienvenido. El pobre quiere explotar al pobre también. Sí. Porque cuando yo voy al mercado, yo le digo, vamos a ver el fondo de esa lata. Vamos a ver cómo está el fondo de esa lata. Si esa lata está sumida, si esta lata tiene sumido el fondo, para que la medida hacia arriba. Si lo mira hacia arriba, si esa medida está perfectamente bien. Y entonces, hay una canción que a mí siempre me llamó mucho la atención. Cuando el pobre crea en el pobre, así podremos tener Navidad. Cuando el pobre crea en el pobre. Hay otra canción, padre, a propósito de eso, que la canta un argentino llamado Rafael Amor, que es como hablada. Y entonces él dice que no hay peor esclavo, no hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano. Sí. Bueno, sí, porque el esclavo, cuando el patrón le dice, tú vas a atender ahora ese grupo,
del trabajador. El esclavo es agresivo. Le está dando una función superior a los demás y actúa en consecuencia para garantizar el puesto. Pero también, padre, estamos hablando del engaño que se produce o la forma de aumentar los recursos de ese vendutero o vendedor que tiene limitadas condiciones. Pero nosotros tenemos históricamente los ingenios, hace muchos años, siglos, y ahí sí que Marrero Aristi, en su obra Over, refleja cómo la balanza del peso iba a favor de la empresa, pues claro, y en detrimento de los trabajadores cañeros, que tenemos experiencias riquísimas de este lado del país. Para quienes están siguiendo el programa, estamos en Barahona, que tenemos el ingenio Barahona en su momento. Exacto. No, y que eso sigue dándose. Claro. Sigue dándose. No somos justos, no actuamos con justicia. Mucha gente llega a empresas a tener mucho dinero, pero es a base del engaño de nuestra gente. Y no son justos porque los que trabajan, las manos que hacen crecer esas empresas, no se le valora, simplemente se le explota. Ellos no crecen. Ellos cada vez, como disminuye la balanza, así disminuyen ellos también, porque la empresa no les hace crecer. No, y la misma empresa, la sabiduría popular tiene su propia expresión, se ha expresado diciendo que lo mal habido es perdido, así lo dice, lo mal habido es perdido, como una expresión de que quien obtiene beneficios, recursos, explotando, engañando a los demás, eso la conciencia no está tranquila en función de la honestidad de la cual estamos hablando, pero además como que se les fuma en el tiempo. Dicen los obispos que hay un sentido ético de la justicia, que debe ser la gran aspiración del creyente a través de una conducta apropiada. Y el criterio base para saber quién es el verdadero cristiano. Que ahí se distingue quién es un cristiano de verdad. Y cogemos llamada aquí. Con una gran aspiración creyente. Hay una llamada. El programa es nacional. Bueno, que lo que pasa es que la programación es nacional, y entonces no podemos, lamentamos mucho, porque este programa llega a nivel de la nación dominicana. No podemos ahora por el momento tomar llamadas. Sí, decir que, padre, escúcheme que no va a perder el sentido de lo que está, el hilo, pero decir que este programa se retransmite por las emisoras de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, que están diseminadas o colocadas estratégicamente en diferentes puntos del país, de la región. Esto no es para cualquier comentario ahora que vaya a alterar lo que estamos tratando. Así que agradecemos. Esa es la importancia de este Por programa. otra parte también, la iglesia, la justicia y la honestidad también van de la mano del magisterio de la iglesia. Y cuando hablamos del magisterio de la iglesia, es la voz del Papa, la voz de los obispos, que trabajan en sus escritos, en sus disertaciones, nos hablan mucho de la justicia y de la honestidad. Hay una parte ahí que me interesó mucho, padre. Es que dice que después de la encíclica Rerum Novorum, entonces la iglesia comenzó a ver la problemática social con otro carácter, con otro criterio, porque incluso habla que a partir de la revolución industrial se ha puesto más énfasis en ver cómo se explota al trabajador. Sí. Cómo, cuando inicia la revolución industrial, junto con ella, concomitantemente, comienza a crecer el sistema capitalista. Y entonces comienza a crecer los niveles de explotación de los trabajadores. Entonces la iglesia está preocupada también por eso, que según la carta de los obispos, que es una preocupación, y a partir de una encíclica. Sí, es una preocupación, como tú expresas, histórica, incluso que se ha venido reflejando esta preocupación de la iglesia con lo que es la empresa, la industria, el Renacimiento nos trae entonces la industria, y esto ha servido para que la máquina esté por encima del ser humano, a tal punto de que se refleja todavía en los momentos actuales, en los años 80, ustedes recordarán, cuando surge el neoliberalismo, que la máquina está por encima del trabajador, y entonces está venido desplazando al hombre y a la mujer en las labores, porque la empresa está por encima también de los seres humanos, porque se supone que es la que sostiene
la sociedad en lo que respecta a condición económica, en lo que respecta a solidez económica, y con eso entonces utilizan el argumento de poder explotar, prohibición de aspectos como la sindicalización, entre otros, porque la empresa ha continuado estando por encima del trabajador. Pues la iglesia siempre ha tenido esa visión del hombre, esa visión de explotación cuando la justicia se desvirtúa. La iglesia siempre ha levantado su voz, y estas encíclicas sociales, tanto la Rerum Novarum como otras encíclicas que la iglesia también ha ido trabajando, como la 40º Anno, la Divine Redentoris, son encíclicas donde la iglesia ha levantado su voz en diferentes tiempos, donde esa justicia social se ha visto tan opacada, tan manchada por la explotación. Las más recientes también, la Gaudium et Spes, así como la encíclica Populorum Progressio, Laborem Exercens, son encíclicas donde la iglesia ha trabajado mucho esa parte social, esa parte comunitaria, donde se afianza muy bien la defensa del ser humano a través de estas encíclicas sociales de la Iglesia Universal. Los papas han sido voz cantante como parte del magisterio, como decíamos ahorita, de hacer que la iglesia haga despertar en los cristianos ese valor de la justicia social. Creo que tenemos... quiero hacer una pausa, ¿qué le parece? Sí. Creo que hay una pausa en este momento para que nosotros continuemos a través de estos programas.